Por primera vez en alrededor de 2 décadas, Google tiene una verdadera competencia. Ahora te muestro cuáles son las cualidades de Perplexity. Usa la inteligencia. Para usar Perplexity debes dirigirte a perplexity.ai, en todo caso te dejo el link abajo en la descripción igual que siempre, e ingresar con tu cuenta de Google o de Apple. Yo creo que por lo general lo que más común es la cuenta de Google. Yo aquí estoy ingresando con mi cuenta de Google y la primera vez que pongas ingresar te va a hacer algunas aclaraciones o algunas especificaciones sobre cómo funciona Perplexity, que las vamos a revisar ahora muy brevemente. Podemos ver aquí que dice que son respuestas que las que puedes confiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas respuestas en teoría son precisas y esto otro no es en teoría y es que siempre son citadas, eso sí. De donde sea que saque la información te va a explicar de dónde fue que la encontró, ¿sí? Y siempre van a haber 1, 2 o hasta 5 citas. O sea, hace una búsqueda más o menos exhaustiva. Vamos a ver que hay 2 formas de hacer la búsqueda, una más exhaustiva que otra. Y además te va a dar preguntas o pies forzados desde los cuales tú vas a poder continuar la conversación, ¿sí? Luego ponemos continue. Aquí te explica cuáles son los planes. Nosotros vamos a usar ahora el plan gratuito en todo caso. Vamos a poner continue con free. Pero también está la opción de pagar $20 mensuales y acceder a una serie de características por encima del funcionamiento normal, que también están bien buenas. Entre ellas, la que yo destaco es poder elegir el modelo de inteligencia artificial que quieres usar al momento de hacer las búsquedas. En el plan gratuito no te deja elegir, pero vamos a ver que de todas formas está funcionando bastante bien, ¿sí? Entonces aquí le pongo continuar con el plan gratuito. Te avisan también que esto lo puedes bajar para tu teléfono, ya sea iPhone o Android, también está muy bueno. Y por último ya te dicen parte con tu primera pregunta, que yo no voy a elegir ninguna de estas, sino que le voy a hacer mis propias preguntas para que experimentemos. Para estas pruebas voy a estar haciendo comparaciones en todo momento con Google para que veamos la diferencia entre un buscador y otro, ¿sí? Voy a partir aquí en Google diciéndole háblame de la banda de música de Toto Acuña. Yo entiendo que a Google normalmente no se le habla así, pero para que sea exactamente el mismo prompt, podríamos decir la misma indicación, le voy a poner exactamente lo mismo que le voy a poner después a Perplexity. Para los que no lo sepan, Toto Acuña es un actor famoso aquí en Chile. Tuvimos un video juntos, él también es comediante, revisando algunas cosas divertidas que podrían hacer los modelos de inteligencia artificial. Y él además tiene una banda de música que es mucho menos conocida que su carrera como actor. Entonces por eso quiero ver cuál va a ser el resultado. Si yo le pongo aquí a Google, háblame de la banda de música de Toto Acuña, y le envío esta indicación, me da por supuesto una serie de opciones. Pero la primera es conoce al grupo musical de Toto Acuña por YouTube. JC Late, síganme los buenos. Ok, esto es una entrevista que le hicieron a Toto Acuña y participó con su banda. Después de aquí para abajo ya empieza a meter otras cosas, por lo que estoy viendo. Toto Acuña y las críticas hacia Belenaza, que es su pareja. El infantil, comillas, pasado artístico de Francisco Toto Acuña. El odioso, la canción con que Sonora no sé cuánto, que es parte del proyecto de comedia que él también desarrolla. Aquí ya metió otra información, Luche, escucha el nuevo disco de Dolores Capital. Entonces, en general, como que sí, más o menos, me acercó a la información que yo buscaba, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si nos vamos a Perplexity y le decimos exactamente lo mismo? Háblame de la banda de música de Toto Acuña y enviamos. Bueno, lo primero de Perplexity es que junto con hacer una búsqueda muy similar y quizás superior a la de Google, aquí estamos viendo todos los lugares en los que buscó, me redacta una respuesta. No me da los links, también me da los links por supuesto en realidad, pero no se limita a eso, sino que me dice: la banda musical de Toto Acuña, Dolores Capital, preciso. Francisco Toto Acuña, conocido por sus papeles cómicos en programas como Morandé con compañía, también es músico y tiene su propia banda llamada Dolores Capital, tal cual. Acuña formó este proyecto independiente de electro rock hace aproximadamente 10 años junto a Fernando Jiménez. Exactamente. Discografía, Hijos del Dominio, Luche, integrantes de la banda, que además de Toto Acuña y Fernando, aquí dice que también se incorporó Manuel Araya. Exactamente, yo soy fan de esta banda, por eso me sé todos estos datos. El estilo electro rock, etcétera, etcétera. Y además te da algunas preguntas con las cuales tú puedes seguir la conversación. Entonces, en esta primera comparación, así a la rápida, pero revisando algunos detalles, podemos ver que efectivamente el resultado de Perplexity, me parece, es evidente que está por encima del de Google. Veamos ahora un par de ejemplos más. Veamos ahora qué pasa cuando le preguntamos a Google y a Perplexity la diferencia entre utilidad y lucro. ¿Sí? Aquí dice, explícame la diferencia entre utilidad y lucro. Y envío aquí a Google y lo primero que hace es darme el significado de lucro según Wikipedia, ¿sí? Que podría ser más o menos confiable.
Luego viene diferencia entre utilidad y lucro en Wikidiferencia. Después me manda a la RAE. Y así en general me manda a distintos artículos, ¿sí? Que esto sería lo esperable de Google. Es lo que normalmente hace. Pero en el caso de Perplexity, con exactamente la misma indicación, explícame la diferencia entre utilidad y lucro, se la envío, hace una búsqueda también en varias fuentes y nuevamente lo que hace es redactarme una respuesta y vamos a ver cómo anda. La diferencia entre utilidad y lucro radica en sus definiciones y en el contexto en que se utilizan. Eso es muy importante que lo mencione, porque en realidad si uno va a la RAE puede no encontrar mucha diferencia técnicamente, podríamos decir, entre utilidad y lucro. Pero aquí se da el tiempo de explicarme lo del contexto, ¿sí? Utilidad. La utilidad se refiere al beneficio o interés que se obtiene de una actividad o inversión, ¿sí? Esto por lo general es bastante aceptado y no hay mucho que discutir. Acá en Chile por lo menos, y no sé si también en otros países, la palabra que produce más discusión es lucro, ¿sí? Si es acaso algo ético o no, si equivale a la ganancia o a la utilidad o es algo distinto. Y veamos qué nos dijo Perplexity. Por otro lado, el lucro se define como el beneficio económico que se obtiene de una actividad, pero a menudo con una connotación de que este beneficio es excesivo u usurero. Esta explicación está muy buena porque la RAE no te va a decir esto. Por lo menos actualmente. Con el tiempo probablemente vayan actualizando el diccionario. Pero esto de que el lucro tiene una connotación negativa, por lo menos en Chile, y aquí ni siquiera me dicen Chile, me está hablando en general, es algo que cierto se viene repitiendo en los últimos años, por lo tanto está bastante bueno que haga esa aclaración. Luego me pone un resumen de las diferencias. Utilidad, beneficio o interés obtenido de una actividad, generalmente positiva y legítima, ¿sí? Lucro, beneficio económico, a menudo considerado excesivo, puede ser negativa o usurera. Antes de la última comparación, brevemente te voy a mencionar 3 herramientas que incluye Perplexity, que también están muy buenas. Una sola vamos a revisar cómo funciona ahora en un minuto y 2 te las voy a dejar de tarea para ti, para cuando empieces a usar este modelo de inteligencia artificial. Bueno, aquí estamos en el home como siempre, donde hemos estado ingresando los prompts, ¿cierto? Muy sencillo, muy claro. Y acá abajito están estas 3 herramientas que te quiero mencionar ahora. A la derecha está la opción de las búsquedas pro, que esto es lo que voy a revisar ahora en un par de minutos. En el plan gratuito de Perplexity te permite hacer 5 búsquedas pro cada 4 horas. Bastante bueno, ¿no? Y esto, como te digo, lo vamos a revisar ahora en un minutito. Las herramientas que te voy a dejar de tarea para que las pruebes tú son estas 2 que están acá, Attach y Focus. En Attach, cuando hagas clic, te va a permitir entregarle archivos PDF de tu computador, ¿sí? Y esto está muy bueno, porque en base a esos archivos, Perplexity puede generar textos, puede generar análisis, etcétera, etcétera. Y por eso es que también compite con ChatGPT y no solamente con Google, porque como vimos también en las comparaciones anteriores, te da respuestas sumamente bien redactadas, ¿sí? Y la gracia entonces del Attach es que te permite generar esas respuestas en base a un archivo que tú le entregues y no solamente en base a búsquedas en la web. Y la otra herramienta que te voy a dejar como tarea es esta que dice Focus. Al hacer clic en Focus te van a aparecer estas 6 opciones. Por defecto viene la opción web, que es la que hemos estado probando, que es buscar información en la web, ¿cierto? Sencillo. Luego viene la opción Writing, que esto también compite con ChatGPT porque es para que te genere textos bien escritos, pero si tú haces clic acá no se va a meter a internet a buscar información, sino que lo va a hacer en base a la indicación que tú le des o al archivo que le entregaste. Si te vas a la opción Academic, ahí sí va a ir a buscar a internet o a su entrenamiento, pero solamente documentos académicos, papers, investigaciones, cosas así. Muy útil también. Luego está video, que bueno, eso no necesita mayor explicación, va a ir a buscar videos. Luego está matemáticas, que esto es para resolver ejercicios matemáticos. Y por último está social, que esto es para ir a buscar discusiones o temas que estén en las redes sociales. También muy útil. Pero bueno, para este último ejercicio, yo lo que voy a hacer es preguntarle por mí, quién es Mario Puche. Vamos a ver cómo anda esa información. Pero primero vamos a ir a Google, ¿cierto? A hacer exactamente la misma consulta. ¿Quién es Mario Puche? Y yo con esta pregunta lo primero que hace es mandarme a LinkedIn. Sí, me parece que es una buena opción ir a LinkedIn para conocer a una persona. Y de ahí para abajo, por lo que estoy viendo, se queda pegado con pasapalabra. Para los que no lo sepan, yo estuve en 20 capítulos participando en pasapalabra acá en Chile. No logré llevarme el rosco, pero igual me fue bastante bien. Y bueno, esa información salió seguido en las noticias y por lo que podemos ver aquí, Google se queda más pegado con eso, ¿no? Pasapalabra, 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 pasapalabra. Vamos a ver qué hace Perplexity con exactamente el mismo prompt, quién es Mario Puche.
Bueno, hace su búsqueda, es impresionante lo rápido que la hace, y en vez de quedarse pegado con lo de pasapalabra, parte con mi carrera o a qué me dedico yo, ¿no? Mario Puche es un periodista y productor audiovisual chileno, conocido principalmente por su participación en el programa de televisión Pasapalabra. Perfecto, ha trabajado en diversas áreas de comunicación, incluyendo reportero, investigador, editor y productor, etcétera, etcétera. Bastante bien. Y luego me da más preguntas, ¿cierto?, para poder seguir desarrollando la conversación y tener una información más completa. Pero lo que yo quería destacar ahora, volvamos para atrás, es qué pasa si yo le digo lo mismo, quién es Mario Puche a Perplexity, pero con la opción Pro, ¿sí? Y con la opción Pro va a dar una respuesta un poquito más lenta, unos segundos más lenta, pero mucho más elaborada. Como estamos viendo aquí, ProSearch hizo la búsqueda, sí, y ahora Mario Puche es un periodista, productor y facilitador chileno con una carrera de más de 20 años en medios de comunicación y producción audiovisual, sí, o sea, es lo mismo que antes, pero más completo. Ahora trayectoria profesional, periodista y productor, facilitador de inteligencia artificial de 2023, perfecto, esto no lo mencionó antes. Lo de pasapalabra, que sí, es muy llamativo y siempre se va a incluir. Reflexiones y activismo, ¿sí? Muy bueno. Y luego, ¿cuáles son los cursos más populares de uso de la inteligencia? ¿Qué otros proyectos ha producido Mario Puche? Muy interesante, muy bueno cómo se puede seguir esta conversación. Y por eso me parece a mí que Perplexity de todas maneras es una competencia para Google. Vamos a ver qué es lo que hace Google más adelante para competir de vuelta con Perplexity. Pero como podemos ver aquí, sigue haciendo respuestas cada vez más completas. Proyectos de producción, 4 colores. Puche es guionista y productor de este documental que explora la vida y obra de artistas visuales, destacando su impacto en la cultura contemporánea. Bueno, aquí cometió un error, ¿sí? Y qué bueno también que haya pasado esto, porque recordemos que no hay que fiarse 100% de ningún modelo de inteligencia artificial. 4 colores sí es un documental, y sí yo soy guionista y productor, pero este documental se trata de Palestina y su relación con Palestino, el equipo de fútbol chileno. Entonces aquí como que se mareó o algo, se le cruzaron los cables. Luego dice videoclips, ha trabajado en la producción de videoclips para varios artistas, incluyendo a Nati Yu, Portavoz y Bloque Depresivo. Eso sí está totalmente preciso. Femcine de 2019 colabora con la producción del Festival Internacional de Cine de Mujeres, también preciso. Plagio, Nueva Imagen, Joya, otros proyectos. Esto en general está bastante preciso, pero como siempre hay que tener cuidado, como vimos aquí, cometió un pequeño error, pero en general me parece que Perplexity llegó con todo a competirle a Google. Si llegaste hasta aquí, te invito a seguirme en Instagram, puedes encontrar el link directo en la descripción de este video y a través de esa plataforma puedes también contactarme directamente si te interesara tener clases particulares sobre inteligencia artificial para ti o para un grupo de personas, ya sea en Chile o en el extranjero, ya que las hago en formato online y siempre sincrónico. Usa la inteligencia.